Bienvenidos sois, mi pueblo amado. Bienvenidos sois, cada uno de los seres encarnados y desencarnados, que presentáis vuestra esencia ante el Padre y os inclináis para recibir de vuestro Maestro. Bienvenidos sois, y en esa entrega y en ese amor sois recibidos por vuestro Maestro. Bienvenidos sois, y en vuestro camino acompañados sois. Benditos míos, que os preguntáis una y otra vez el porqué de vuestro dolor, el porqué de vuestro sufrimiento. Y seguís mirando solo por encima vuestra vida. Y estáis observando constantemente las apariencias. Pero en verdad os invito, mirad a profundidad y comprenderéis la verdad. Esa verdad que no habéis querido observar. Esa verdad que no podéis ver con vuestros ojos materiales. Contemplad vuestra vida como un pequeño riachuelo, como un lago. Y vosotros observáis solamente el reflejo, porque solo miráis por encima y no habéis ido hacia la profundidad. Pero ahora, en el bendito instante, mirad hacia esa profundidad y observad qué os sucede, qué os sucedió. Tal vez un dolor por una pérdida reciente. Observad a profundidad. ¿Qué hay detrás de ello? Que esa pérdida os enseña a no apegaros a algo a lo que no pertenecéis. Porque no pertenecéis solamente a la materia. Porque no sois simplemente una materia. Y esa pérdida ha lastimado vuestro corazón y os habéis sentido heridos, lastimados. Pero en verdad os digo, mirad aquel riachuelo a profundidad. ¿Qué hay? Que esa pérdida os enseñó, os mostró a liberaros de aquel apego material, tal vez de aquel vástago que habéis perdido, tal vez de aquel progenitor del cual os habéis separado, tal vez aquel hermano que sentís que os ha abandonado, pero en verdad os digo, es una oportunidad la que tenéis en el bendito instante de aprender a ser uno con vosotros mismos y uno con el Padre. Porque en esos momentos de soledad tenéis la oportunidad de comprender cuál es vuestra misión, cuál es vuestro camino, cuál es vuestra verdadera esencia. Porque observáis la materia y pensáis que como materialmente ese ser se ha alejado de vosotros, sentís en vuestro corazón que os habéis separado de él.
pero en verdad os digo, observad a profundidad. ¿Cómo podéis romper en verdad? ¿Cómo podéis romper la unión que existe entre almas? ¿Cómo podéis romper esa unión directa de vosotros mismos con vuestra esencia, el Padre, con el Creador? ¿Cómo podéis separar lo que sois vosotros con lo que son vuestros hermanos? Y observáis simplemente por encima las apariencias. Y en apariencia os habéis separado de aquel progenitor, de aquel vástago, de vuestro hermano. Pero en realidad estáis unidos álmicamente, estáis unidos energéticamente. Y pensáis que ese ser está separado de vosotros, porque no observáis su materia acariciando vuestro rostro, porque no tenéis su materia a vuestro lado, porque no sentís esa palabra, esa caricia, ese abrazo. Pero en verdad os digo, observad en la profundidad de vuestro río y podéis saber con certeza que sois uno entre vosotros, que sois uno con el Padre, que sois uno y que en esa unidad fundamental de la creación estáis unidos y ligados energéticamente a cada uno de los seres con los cuales habéis correspondido, con los cuales habéis coincidido en vuestra experiencia de vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que creáis mentiras en vuestra vida y os sentís abandonados, os sentís alejados de vuestros seres amados. Y en verdad os digo, esa unión álmica, esa unión energética, no os permite separaros por un instante de ninguno de los seres de la creación, porque estáis unidos en energía, en vibración, estáis unidos en el amor. Pero vuestra mente material se encarga de engañaros con mentiras, y en vuestra mentira habéis creado esa separación, esa sensación de que estáis solos. En verdad os digo, ¿en verdad creéis que estáis solos? ¿En verdad os sentís solos? ¿En verdad creéis que estáis abandonados? Si os recuerdo que cada latido de vuestro corazón es la energía del Padre recordando su amor por vos. Si en verdad os digo que cada respiración es la manifestación de la abundancia del universo, porque no se os limita el oxígeno, ni se os dicta cuánto oxígeno, cuánto aire tomar para vuestros pulmones. Tomáis lo necesario y dejáis a otros lo que requieren. Y aún así, de que cada uno de vosotros tomáis de ese aire, de ese oxígeno, aún así permanece en abundancia en vuestra atmósfera. Sentís el rayo del sol rozar vuestro rostro, tocar vuestro ser, irradiarle. Y es una manifestación entonces también del amor, de que recibís constantemente lo necesario para la vida y para vuestro acompañamiento en la encarnación presente. Pero sentís en vuestra mente material esa mentira que habéis creado, esa mentira de que estáis solos, de que estáis abandonados, de que estáis alejados. Y aún así, en verdad os digo, si fueses
a la montaña, a meditar, a orar, si estuvieseis realmente solos, en apariencia, seguiríais conectados totalmente a la Madre Tierra, al bendito universo, a la creación entera. ¿En qué momento, en verdad os digo y os pregunto, en qué momento estáis solos completamente? ¿En qué momento no escucháis el latido de vuestro corazón? ¿En qué momento no sentís el oxígeno que respiráis? ¿En qué instante no sentís esa vibración de vuestro hermano, de vuestra hermana desencarnada que se acerca a vosotros? Y en el momento que lo solicitáis, la vibración de vuestros hermanos ascendidos también se hace presente. Solo necesitáis acudir a vuestra verdad, que otra mentira os habéis creado. Os habéis creado para vosotros mismos la mentira de la mediocridad, de la limitación. Y en verdad os pregunto, ¿acaso creéis que esa es vuestra esencia? ¿En qué instante se os limita el rayo de sol, el rayo de luna? ¿En qué instante se os limita el tiempo que podéis observar vuestro cielo? ¿En qué instante se os dicta una cantidad de latidos de vuestro corazón por día? ¿En qué momento el Padre limita el amor que os brinda constantemente? Observáis entonces, observad con vuestro corazón esa verdad que habéis escondido y esas mentiras que habéis creado, esas mentiras en las cuales estáis encerrados, en dolor, en sufrimiento, porque dais vueltas y vueltas en espiral, en ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento, que es algo que habéis creado solo en vuestra mente, porque estáis creados en la abundancia, en la paz, en la armonía, porque habéis sido creados a imagen y semejanza del mismo universo. ¿Y cómo conocéis o cómo podéis observar el final, el límite del bendito universo? Aún no le conocéis y no le conoceréis, en verdad os digo, porque no existe. Y se os enseña y habéis escuchado que sois hechos a imagen y semejanza. Y entonces, ¿dónde está vuestro final? ¿Le teméis a la muerte? ¿Qué es eso? En verdad os pregunto. ¿A qué le llamáis muerte? ¿A un simple desprendimiento? ¿Por qué no sentís que estáis muriendo cuando cambiáis vuestros ropajes? Pues a semejanza, cuando cambiáis de materia por necesidad, estáis cambiando un ropaje para vuestra alma simplemente. Pero le miráis con ansiedad, le miráis con temor, con miedo, y oprimís vuestro corazón a voluntad. En verdad os digo, a voluntad.
porque no queréis observar que lo que llamáis muerte es simplemente un instante de cambio, de transición, porque es solo un bendito momento en el cual la bendita alma toma una forma diferente y se libera de la materia. Porque no recordáis, solo porque no recordáis ese camino. Creéis que es amargo, creéis que es doloroso. ¿Qué es lo que os duele? En verdad os digo y os pregunto. ¿Qué os duele de cuando vuestro ser amado se aleja materialmente de vosotros? ¿Qué os duele? Lo que no le disteis, lo que no le entregasteis, esa caricia que le habéis limitado, esos denarios que no le habéis entregado, ese agradecimiento que no le habéis dado. ¿O duele vuestra idea de mentira en la que creéis que os quedáis solos, que os quedáis abandonados? ¿Qué os duele? Porque en verdad os digo, es un dolor creado por vosotros mismos, porque no aceptáis vuestra realidad como seres de luz, como seres de amor. Si en vuestra realidad sois seres eternos, porque sufrís por un cambio, una transición a la que le llamáis muerte. ¿Por qué sufrís? Por un simple cambio de ropaje. ¿Por qué os dañáis a vosotros mismos cuando vuestro ser amado ha decidido cambiar de ropaje? Pausar un instante su experiencia material para retomarle más adelante. ¿Quién sois vosotros? En verdad os pregunto. ¿Quién sois vosotros para elegir el camino de vuestro hermano, de vuestra hermana? Porque con soberbia queréis y pedís que vuestro hermano o vuestra hermana se aferre a esa materia. ¿Y qué sabéis lo que hay en el corazón de ese ser? Porque creéis conocerle, pero ¿os conocéis a vosotros mismos? ¿Os conocéis en verdad a vosotros mismos? ¿O creéis solamente esa mentira que habéis creado para vosotros? Esa mentira en la cual insistís en veros a vosotros mismos, con limitación, con tristeza, con carencia, con debilidad, con agonía. Porque le llamáis agonía a ese instante en el cual un ser se encuentra preparado para desprender, para trascender. Pero ¿cuántas veces vuestra propia vida es agonizante? ¿Cuántas veces insistís en ver vuestra propia experiencia con dolor, con tristeza, con sufrimiento? ¿Observáis el por qué seguís sufriendo a voluntad? Seguís sintiendo ese dolor, porque os aferráis y abrazáis esa mentira que habéis creado y creéis que es verdad. ¿Y qué más mentiras habéis creado? Que otros os lastiman, que otros os hieren,
amados míos, si habéis solicitado el equilibrio, si en otro instante habéis cometido actos que han hecho sentir dolor a vuestro hermano, ¿por qué no queréis experimentar esa misma experiencia que vuestro hermano vivió? ¿Por qué os quejáis en vuestro propio engaño? ¿Por qué creéis que estáis siendo castigados por vuestras acciones? Y en verdad os digo, señaladme cuál es el juez. Señaladme cuál ha sido vuestro juicio. En verdad os digo y os recuerdo, benditas almas, que el único juez que ha habido en vuestra existencia sois vosotros mismos. Sois vosotros mismos en esa idea de mentira que habéis creado y que creéis que el mundo espiritual os observa únicamente para observar vuestras faltas o vuestros aciertos, como si estuvieseis en un momento a prueba, como si estuvieseis siendo calificados constantemente por vuestros hermanos. Y en verdad os pregunto, con la armonía del universo, con las múltiples funciones del universo, con el equilibrio, con la alta vibración de vuestros hermanos, ¿en verdad creéis que solo os están observando para calificar vuestros actos? Cuánta confusión, amados míos. ¿Quién más creéis que está observando y calificando vuestras acciones? Tal vez vuestros hermanos confundidos, o tal vez vosotros mismos. Porque si atraéis un castigo a vuestra vida, es porque aún os sentís culpables de vuestras experiencias. Pero esa es vuestra voluntad, amados míos. No es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es entonces la voluntad del Padre? Todo lo que reconocéis como gozo, felicidad, abundancia, armonía, paz. Esa es la voluntad del Padre para cada uno de vosotros. Pero aún el Padre que os creó y que os ama profundamente, os entrega en vuestra mano el bendito don de libre albedrío, voluntad para decidir. Y aunque estáis sentados frente a un manjar, estáis tomando solo las migajas que caen de la boca de vuestros hermanos. Observáis la circunstancia. Estáis sentados frente a la abundancia. Estáis observando el universo y su magnificencia. Y seguís pensando que merecéis solo las migajas que otro de vuestros hermanos tira o que cae de su boca. Cuánta confusión, amados míos. Es momento ya de que observéis en verdad la realidad. Eso que no queréis ver, eso que no queréis sentir, porque os han enseñado el temor, el miedo, porque os han programado en vuestra mente material para la necesidad, para la limitación, para el miedo, para el dolor y el sufrimiento. Y creéis en verdad que entre más sufráis, más os acercáis al Padre, y en verdad os digo,
No hay relación alguna entre vuestro sufrimiento y el acercamiento al Padre. Y en verdad os digo y os he mencionado que el maestro dolor se hace presente en vuestra vida. Pero el objetivo es daros una lección simplemente. Y vosotros os sentís merecedores del castigo y sentís que sois merecedores del sufrimiento y repetís la experiencia de dolor una y otra vez y recordáis en vuestra mente esa experiencia que simplemente quedó atrás. Y sois vosotros los que os juzgáis una y otra vez por lo que llamáis equivocación. Y sois vosotros mismos los que juzgáis vuestros pasos. Y sois vosotros mismos los que juzgáis vuestro andar. Y sois vosotros mismos los que llenáis de sufrimiento vuestra vida, vuestra materia, vuestra energía. ¿Seguís el relato, amados míos? Seguidle atentamente, porque están presentes las respuestas a vuestras preguntas. Porque os seguís preguntando, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta qué bendito instante dejaréis de sufrir? Decididlo, amados míos, en el bendito instante en que decidáis dejar de sufrir. En ese mismo instante concedido está. Porque sois creadores de vuestra propia existencia, de vuestro propio camino, porque se os ha dado la oportunidad de encarnar. Pero cada uno de vosotros con ese bendito don de libre albedrío para decidir qué camino tomar, qué creencias seguir. Porque escucháis a muchos de vuestros hermanos que os tratan de convencer de sus propias creencias. ¿Y cuál es lo correcto? En verdad os pregunto. ¿Cuál de las distintas creencias de la humanidad son las que en verdad os llevan al Padre? Amados míos, no necesitáis hacer nada para llegar al Padre. Vosotros ya sois del Padre. Vosotros ya sois del Padre. Ya estáis en el Padre, ya sois uno con el Padre. Ya sois uno con la creación. No necesitáis esforzaros para llegar a un lugar, a un sitio, porque todo lo que necesitáis ya lo tenéis y todo lo que sois, ya lo sois. Todo lo demás es simple añadidura. Que cada uno de vosotros elige el camino. Libre albedrío. Pero ¿cuál es el camino correcto? En verdad os pregunto. El que elijáis, ese es el correcto para cada uno de vosotros. ¿Y qué tenéis que hacer para ganar la indulgencia, el perdón? Nuevamente os pregunto, ¿cuál es el juez? ¿Quién es el juez que señaláis, amados míos? El Padre. No confundáis más vuestro pensamiento. El Padre no os juzga, el Padre os ama y os creó por amor y os ama y os entrega el amor constantemente como un río de vida, como un río vivificante. Y esa conexión en verdad os lleva a la conciencia de vuestra verdad,
pero sois vosotros mismos los que os empeñáis en ese juicio, en ese castigo, en ese dolor, sufrimiento, en esa equivocación. Porque cada uno de vuestros pasos os han guiado hacia un camino. Cada uno de vuestros pasos os han llevado a un aprendizaje, a una experiencia. Porque cada paso en vuestro andar es una bendita experiencia que seguís llevando al eslabón de vuestra cadena. Y entonces ese aprendizaje simplemente es eso, un aprendizaje a través del cual recibís la experiencia y podéis seguir adelante. Pero vosotros mismos cortáis esa cadena y creéis que necesitáis en ese espacio un castigo, un dolor, un sufrimiento, porque os habéis equivocado. Y entonces, ¿qué tenéis que hacer para ser perdonados? Yo os pregunto a vosotros mismos, ¿qué tenéis que hacer para perdonaros a vosotros mismos? ¿Cuál es vuestra creencia? ¿Qué os dice vuestra mente? Pero si conectáis vuestra mente con vuestro corazón, en verdad os daréis cuenta que no necesitáis hacer nada para ser perdonados, porque ni siquiera habéis sido juzgados. No por quien habéis creído, tal vez por vosotros mismos. Pero si sois vosotros mismos los que os habéis juzgado, perdonaros entonces vosotros mismos y seguid con el camino. Observad a vuestros pequeños vástagos. En el instante en que ha tropezado, simplemente se ha levantado, ha sacudido sus rodillas y ha seguido adelante. ¿Por qué no podéis recordar esos benditos instantes en los que no estaba el juicio en vuestra mente y simplemente os habéis sacudido y habéis seguido? ¿Por qué creéis que tenéis que castigaros por esa caída? ¿Por qué creéis que tenéis que juzgaros a vosotros mismos rudamente e incluso, más grave aún, para vuestra evolución? ¿Por qué creéis que sois los encargados de juzgar a vuestros hermanos? ¿Por qué creéis que vosotros sabéis lo correcto para el andar de vuestro hermano? Si muchas veces vosotros mismos estáis confundidos en esa mentira que habéis creado. Mirad nuevamente ese río profundo. ¿Qué más observáis? ¿Qué otras mentiras os habéis creado? ¿Qué otras mentiras? ¿Qué os duele y os lastima la acción de vuestro hermano, la acción de vuestra hermana? Os pregunto, ¿acaso no es soberbia el querer que vuestro hermano o vuestra hermana actúe de acuerdo a vuestras propias creencias? ¿Acaso no os estáis colocando a vosotros mismos en un papel que no os corresponde? ¿Acaso no os estáis cargando a vosotros mismos de algo que no os corresponde? Porque os creéis los responsables de que vuestros hermanos actúen de tal o cual manera.
¿Os dais cuenta de cuánta equivocación? ¿Por qué vuestro hermano tiene que actuar de acuerdo a vuestra creencia? ¿Por qué vuestro hermano tiene que hacer lo que vosotros creéis correcto o adecuado? Podéis invitar, en verdad os digo, podéis invitar, podéis escuchar, podéis transmitir, pero ¿en qué instante se os ha entregado la responsabilidad de la vida de vuestros hermanos? ¿Observáis cuánta confusión en vuestra vida? Si vuestra verdadera responsabilidad es únicamente vuestra existencia, vuestra realidad, y en la encarnación presente vuestra materia, porque sí tenéis la responsabilidad de cuidar, de que esa verdad se mantenga viva, de mantenerla como en un cofre, resguardada, que vuestra bendita verdad se manifieste en vuestra vida y que se irradie hacia la humanidad, porque es a través de vuestro bendito ejemplo que podéis transmitir un mensaje a la humanidad. Pero queréis forzar, obligar a vuestros hermanos a que piensen y actúen como vosotros. Y entonces lucháis afanosamente por saber quién tiene la verdad, quién tiene la razón, quién es el ganador. ¿Cuántas veces escuchasteis que vuestro maestro se aferrara a recibir la razón? ¿Cuántas veces escuchasteis que vuestro maestro dijo: yo soy el único que tiene la razón, yo soy el que tiene la verdad? Y en verdad os digo, siendo un mensajero del Padre, simplemente invité en aquel momento, invité amorosamente a encontrar la verdad, a que cada uno de vosotros encontrase esa verdad en su corazón, a que cada uno de vosotros fuese libre, a que cada uno de vosotros sintiese ese amor del Padre por vosotros en la intensidad. Pero habéis transgiversado el mensaje. Habéis infringido la verdad y habéis hecho cada uno de vosotros vuestra propia verdad. Y aún así, en el bendito instante que estáis escuchando del amor, del mensaje, aún así cada uno de vosotros salís con vuestra propia versión del mensaje. Cada quien escucháis lo que queréis escuchar y cerráis vuestros oídos a lo que no queréis escuchar o que no os conviene. Aún así, teniendo el mensaje de viva voz, teniendo la vibración y sintiendo la vibración en vuestro corazón, aún así le dais interpretación a las palabras. En verdad os digo, esa interpretación de la verdad es lo que os lleva como humanidad a la confusión, al dolor y al sufrimiento. Y seguís pidiendo paz. Encontradla, amados míos. En verdad os digo, todo lo que podéis pedir, ya lo tenéis. Todo lo que pedís, ya lo tenéis. Simplemente observad en vuestro interno
Conectad ese corazón con vuestra esencia y observad amorosamente la realidad. Esa realidad que no os confunde más. Esa realidad que os abre los ojos para comprender quiénes sois. Porque escucháis una y otra vez, sois hijos del Padre. Pero en verdad, habéis tomado esa postura, ese sitio. En verdad comprendéis y asumís lo que corresponde a ser hijos del Padre. Y como hijos del Padre habéis creído que juzgar es vuestra postura y habéis juzgado a otros y a vosotros mismos. Y como hijos del Padre creéis que os corresponde dictar vuestra propia enseñanza. Y en verdad os digo, os llenáis de soberbia, os llenáis de egolatría, al creer que vuestra creencia es la correcta, que lo que vosotros queréis escuchar es lo único y lo adecuado, que los pasos que dais son los más certeros. Y en verdad os digo, vuestros pasos son certeros para vuestra propia existencia, no así para la existencia de vuestro hermano. Permitidle amorosamente a vuestro hermano, a vuestra hermana, que dé sus propios pasos, que guíe y encamine su propio camino, y estaréis entonces en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Se os ha dicho. Esa verdad en la cual os observáis a vosotros mismos como hijos del Padre, creados a imagen y semejanza del vasto universo, creadores y co-creadores de vuestra propia existencia y de vuestra realidad, creadores también de vuestro dolor y vuestro sufrimiento. Y si sois vosotros los que habéis creado ese sufrimiento, ¿quién puede dar fin a ese sufrimiento? Correcto, vosotros mismos. Cada uno de vosotros en vuestro andar. Cada uno de vosotros en vuestro camino particular es capaz y tiene las herramientas necesarias para dar marcha atrás a vuestro sufrimiento, a vuestro dolor, a eso que habéis creado como una gran mentira, porque otra de vuestras grandes mentiras es lo que llamáis enfermedad. ¿Cómo puede existir una enfermedad en un cuerpo que ha sido creado en perfección, a imagen y semejanza también de la Madre Tierra? ¿Cómo es que puede existir la enfermedad? Simplemente porque habéis creído en la enfermedad y le habéis creado en vuestro propio cuerpo. ¿Y cómo es que una enfermedad en común se manifiesta en diferentes seres, en diferentes hermanos? Porque estáis conectados, ¿lo recordáis? Estáis conectados energéticamente a nivel de alma. Y esa creencia que habéis tenido en la enfermedad, la habéis transmitido a otros que se encontraban distraídos, débiles, a otros que se encontraban cediendo su energía, cediendo su fuerza, a otros que se encontraban confundidos y fundidos con el miedo, con el temor. ¿Reconocéis otra mentira? El miedo.
¿Qué es el miedo? En verdad os pregunto. ¿No es acaso una confusión? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo podéis sentir miedo si sois uno con el universo? Si podéis saber perfectamente lo que sucede en otro sitio del universo, si podéis conectaros con ese universo magnificente en cualquier bendito instante, si podéis ir y venir a los diferentes planetas a voluntad con vuestra alma, si podéis conectaros con vuestro verdadero ser. ¿A qué le teméis, amados míos? ¿A la muerte, que es un cambio de ropaje? ¿Al separaros de vuestros seres amados? ¿Una separación que no existe? ¿A vivir, si siempre lo habéis hecho? ¿A las catástrofes de vuestro bendito planeta? Si lo peor que os puede suceder según vosotros es el desprendimiento, y en verdad os digo, no estaréis muriendo, simplemente estaréis cambiando, transformando vuestra existencia. ¿A qué le teméis entonces, amados míos? Le teméis a la mentira que habéis creado, a esa mentira que habéis creado con vuestra mente. Porque le teméis a la enfermedad, que es una mentira. Le teméis a la muerte, que es un engaño. Le teméis a la carencia y a la limitación, que son una mentira creada también por vosotros como humanidad. ¿Y a quién, amados míos? ¿A quién le conviene que tengáis todos esos miedos en vuestra mente? Hay algunos de vuestros hermanos que han aprendido el camino, su propio camino de evolución, pero que su egoísmo les ha llevado a querer ser los únicos. Tal cual como los vástagos en las familias, como ese vástago que se aferra a ser el único, que se niega a compartir con los otros vástagos, que se niega a abrir su corazón para sentir, que se niega a amar. Así en la humanidad existen vuestros hermanos, que han descubierto el camino de su propia evolución y que para dejaros atrás os han enseñado la mentira, el miedo, la muerte, la limitación. Pero ellos no son los responsables. Los responsables sois cada uno de vosotros que lo habéis aceptado. Porque llevando la verdad en vuestro corazón, solo necesitáis mirar un momento, un instante en vuestro interno y recordaréis cuál es vuestra verdadera esencia. Recordaréis lo que sois. Y si miráis al cielo, al universo, observáis la grandeza de vosotros mismos y de vuestro Padre. Y recordaréis entonces quiénes sois y que vuestro camino es libre. Pero seguís creyendo en lo que otros os dicen y seguís creyendo en lo que otros os quieren transmitir. Y entonces confundís aún más vuestros pasos y el objetivo de vuestro hermano se cumple.
Pero en verdad os digo, no es responsabilidad y no serán juzgados vuestros hermanos que llevan a cabo esas situaciones. Sois vosotros mismos los que a voluntad decidís detener vuestro paso, vuestro andar, vuestro camino y vuestra evolución. Porque creéis en la mentira y no creéis en la verdad. Porque se os ha dicho ya. Estáis rodeados de benditas almas desencarnadas y sentís temor. ¿Por qué? Porque no reconocéis que vosotros mismos sois benditas almas. Y en verdad os digo, si yo os menciono que estáis rodeados de vuestros hermanos encarnados, ¿qué sentís? Nada. Tal vez tranquilidad. Tal vez acompañamiento. Pero si se os menciona que estáis rodeados de almas desencarnadas, inmediatamente sentís temor, ansiedad, miedo, porque estáis pensando en vuestra mentira. Que las benditas almas os infundarán temor, miedo, que os dañarán. Amados míos, en verdad os digo, son mentiras que habéis creído y que habéis creado, son engaños. Si os miráis a vosotros mismos como almas, y os menciono que las almas benditas están a vuestro alrededor, ¿qué sentiréis? Nada. Simplemente tranquilidad, acompañamiento, paz, armonía. Y podéis escucharles, y podéis sentirles, y podéis acariciarles, y podéis acompañarles también. Y podéis hacer uso de vuestras herramientas. Y entonces os reencontraréis a vosotros mismos con vuestra esencia. Y podréis saber cuál es la verdad, cuál es la realidad de vuestra existencia. Porque esa limitación que estáis observando no es vuestra, es una creación de vuestra mente. Porque esos seres perversos, maléficos, son la creación de vuestra mente y de vuestra imaginación. Y existen solo porque les habéis creado, porque les habéis imaginado. ¿Y qué existe entonces realmente? ¿Cuál es vuestra realidad? Observad un instante la magnificencia del bendito universo. Observad el amor. Ese amor que el Padre os entrega a manos llenas a cada instante, en cada bendito momento. Observad la magnificencia de todo lo que os rodea, de un árbol, de un ave, de cualquier ser. Observad simplemente a vuestros hermanos encarnados, la magnificencia del funcionamiento de su materia. Observad al bendito planeta, cómo funciona armónicamente con el universo. Observad otros planetas, observad otras galaxias, observad todo y entenderéis cuánto amor fluye hacia vosotros constantemente, cuánto amor se os entrega a cada instante, cuánto amor tenéis en vuestra vida. Y esa es vuestra verdad.
ese amor que podéis sentir con el simple hecho de cerrar vuestros ojos y de colocar la mano material en el corazón, esa grandeza de cada uno de vuestros pasos, de cómo habéis aprendido a manejar esa materia, porque esa materia, en verdad os digo, no os corresponde desde el principio. Habéis aprendido a manejar habilidosamente esa materia y habéis aprendido cómo hacer que esa materia ande y cómo hacer que esa materia piense y cómo hacer que esa materia enferme y cómo hacer que esa materia sane. Habéis aprendido. Y ahí está donde radica vuestra grandeza, donde radica vuestra experiencia. Pero os aferráis a un instante de dolor, de sufrimiento, porque es la soberbia la que llena vuestra vida y os hace sentir que vuestro hermano os lastima. Primero, porque sois merecedores de ese castigo, y segundo, porque quiere lastimaros. Y sois vosotros mismos los que os lastiman. ¿Por qué? Porque queréis que vuestro hermano piense y actúe de acuerdo a vuestro pensamiento y acción. Y entonces, si el Padre os entrega el libre albedrío, y vosotros queréis limitar a vuestro hermano en su acción y en su andar, creáis nuevamente una mentira. Creáis una discordancia ante la verdad. Y entonces, queréis engañaros a vosotros mismos y como no lo lográis, sufrís. ¿Y en qué momento os liberaréis de ese dolor? En el instante que lo decidáis. Le llamáis magia, pero en verdad os digo, es vuestra realidad. Como le llamáis vosotros, en un abrir y cerrar de ojos, podréis terminar con ese dolor, con ese sufrimiento. Simplemente observad vuestra realidad, vuestra verdad. Esa verdad en la cual os recuerdo que fuisteis creados a imagen y semejanza, por amor y para el amor. Que estáis viviendo una experiencia material en el instante para vivir esas experiencias y aprender lo que se siente ser humano. Y que todos vuestros caminos son correctos y que no existe la equivocación. Y cuando regresaréis a esa esencia, cuando regreséis a esa esencia, podéis dar testimonio de lo que habéis vivido y experimentado. Y entonces, ¿dónde está el castigo? Y entonces, ¿dónde está la equivocación? Y entonces, ¿dónde está el dolor y el sufrimiento? Si creáis nuevas mentiras, crearéis nuevo sufrimiento y nuevo dolor. Si creáis nuevos engaños hacia vosotros mismos y hacia otros, crearéis ese sufrimiento multiplicado. Porque en verdad os digo, lo que sí existe como verdad son las leyes, pues todo el universo funciona armónicamente debido a esas leyes universales, a esas leyes que corresponden al bendito universo, a esas leyes que corresponden a cada uno de los planetas y que corresponde a vosotros. Libre albedrío.
causa y efecto, don del olvido, correspondencia, sincronicidad. ¿Y qué es cada una de esas leyes? Libre albedrío, libertad, para pensar, para actuar, para sentir. Libre albedrío en vuestra existencia. Pero si ejercéis vuestro libre albedrío, respetando el de vuestro hermano, viviréis en armonía. Si vosotros pensáis que el cielo es violeta y vuestro hermano piensa que el cielo es amarillo y os respetáis, cada uno puede vivir en felicidad, cada uno en su creencia. Pero si os aferráis en hacer que vuestro hermano piense como vosotros, estaréis sufriendo. Causa y efecto. Las experiencias que ayudáis a otros a vivir son experiencias que vosotros mismos viviréis para experimentar, no por castigo, para experimentar, por experiencia. Don del olvido. Tenéis tantas vidas como estrellas en el cielo, tantas vidas materiales como estrellas podéis observar en el cielo. Y no las podéis recordar completamente cada una de ellas, porque ello os confundiría. Solamente cuando desarrolláis vuestra conciencia, solamente cuando lográis cierto grado de evolución, se elimina el don del olvido de vuestra encarnación y entonces recordáis esas vidas, pero por el momento tenéis el don del olvido. Correspondencia. Os corresponde lo que les corresponde a vuestros hermanos. Traducido en vuestro lenguaje, con la vara que midas, seréis medidos. Si creéis que vuestro hermano merece castigo, estáis castigando vuestra propia vida. Si creéis que vuestro hermano merece una sanción por su acción, os estáis castigando a vosotros mismos. Si creéis que vuestro hermano merece la abundancia y la felicidad, estáis creando esa abundancia y esa felicidad para vosotros mismos. Correspondencia. Sincronicidad. Estáis unidos álmicamente, energéticamente. Si creáis una creencia como humanidad, lo hacéis una mentira verdad. Lo hacéis parte de vuestra realidad, aunque sea una mentira. Porque os corresponde como almas esa participación. Y si creéis en la maldad, la estaréis creando, no solo para vosotros, sino para otros de vuestros hermanos. Si creéis en las catástrofes, las estaréis creando, no solo para vosotros, también para vuestros hermanos. Estáis ahora conscientes de vuestra responsabilidad como seres encarnados, viviendo vuestra experiencia. Estáis conscientes de que en verdad sois creadores y co-creadores de vuestra existencia y que influís en la existencia de otros
favorable o desfavorablemente, de acuerdo a vuestra voluntad. ¿Comprendéis entonces vuestra grandeza? ¿Por qué os seguís sintiendo pequeños? ¿Por qué os seguís sintiendo miserables? Si sois co-creadores con el Padre. Observad vuestra grandeza. Observad lo que en verdad sois. Observad vuestro poder. Vuestro río clarificado. Y que cuando observáis ese río que es vuestra vida, podáis ver hasta la profundidad. Y entonces, si creéis en la verdad, crearéis esa verdad. Y seréis sincrónicos con el universo. Y seréis más unidos y más ligados a vuestra esencia, a vuestra unidad. ¿Comprendéis, amados míos? Porque todo ese engaño y esa mentira os hace y os genera sufrimiento y dolor. Porque seguís creyendo que ese dolor es necesario y que entre más sufrís, más os acercáis al Padre. Cuánta confusión, amados míos. Cuánta confusión y limitación os ha invadido porque así habéis permitido. Todo lo que habéis creado en vuestra mente, lo habéis creado en vuestra realidad. Y es entonces el motivo por el cual estáis viviendo ese camino tortuoso y estáis viviendo ese camino de confusión, de dolor, de sufrimiento. Elegid el instante, elegid en el momento en que dejaréis de sufrir y concedido es para vosotros, como concedido es todo lo que hacéis presente a vuestro Maestro. Y os bendigo en vuestros pasos, en vuestro andar, en vuestro camino. Os bendigo en vuestra esencia y en vuestra presencia. Os bendigo en vuestra energía y en toda el agua bendita que lleváis en vuestra materia. Y os bendigo para que llevéis del conocimiento del agua de vida y la compartáis con quien así lo acepte, con quien así lo acepte. Benditos sois, amados míos, por vuestra escucha. Benditos sois, amados míos, por vuestro aprendizaje. Benditos sois, amados míos, simplemente por ser hijos del Padre. Benditos sois, amados míos, y acariciados sois. Benditos sois. Benditos sois.